Pero señores, ¿qué tal si la sola escritura no existiera? Porque a ojos del judío no existe la sola escritura. Jesús no tenía idea de que había que basarse en algo que se llamara solamente la sola escritura. Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a este su canal, Reacciones con la Biblia. Quiero invitarlos a que continuemos adelante, refutando con el cuadro histórico de la verdad todos aquellos pasajes bíblicos que aquellos hermanos protestantes nos den para justificar la sola escritura. En el video pasado vimos cómo los judíos no son sola escritura. Vimos cómo un judío hablaba con un protestante y le decía que para ellos incluso la Torá no era solamente la Torá escrita, sino la Torá también oral, y que incluso para ellos, al menos los de su rama, la Torá oral estaba por encima de la Torá escrita. Muchas personas han comentado en el video y algunos han dicho, por ejemplo, uy, qué locura decir que los judíos no son sola escritura si los judíos no tienen Nuevo Testamento. Así que quiero aclarar esto primero que todo. Cuando hablamos de la escritura con los judíos estamos hablando solamente del Antiguo Testamento. Y el pueblo judío fue el primer pueblo de Dios, así que ellos fueron primero que nosotros y ellos tienen las escrituras del Antiguo Testamento. Pero aunque tienen las escrituras del Antiguo Testamento, ellos no son solo escritura, sino que son también escritura y tradición oral. Entonces quería hacer esa aclaración porque obviamente cuando yo estoy hablando de los judíos me estoy refiriendo solamente al Antiguo Testamento, ya que ellos no tienen Nuevo Testamento porque ellos no aceptaron y no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Hecha la claridad, el día de hoy vamos a reaccionar a dos videos. El primero nuevamente con el judío Jaco, que fue el que habló con Carlos Veloz en el video que les mostré la vez pasada. Hoy voy a escucharlo a él y como les dije en el video pasado, que reaccioné de él mismo, luego lo voy a escuchar con otros dos judíos más hablando del tema y quiero traerles eso a ustedes porque la verdad encuentro unos elementos interesantes ahí que me interesa mostrarles para que ustedes entonces tengan un panorama más amplio y ya ustedes mismos puedan discernir si esto de la sola escritura, que es doctrina y dogma protestante, pues es cierto, es correcto, o si lo correcto es lo que enseña la Iglesia de Cristo, que es Iglesia, tradición con mayúscula y Biblia. Pero bueno, entonces vamos a tratar de profundizar en eso, así que sin más, permítanme yo cambio acá y arrancamos de una vez con la reacción. Nunca he entendido por qué en el cristianismo protestante Es bueno hacer claridad en esto. Él habla del cristianismo protestante, porque repito, este tema de la sola escritura es un tema de doctrina protestante. Nosotros los cristianos católicos no somos sola escritura. Sigamos escuchando. critican tanto el hecho de que los judíos cuidamos la tradición que nos dio Moisés en el monte Sinai. Ellos dicen que la Torá oral son leyes de hombres. En serio, pareciera que en esa religión no leyeran la Biblia. ¿Escucharon eso? Él dice, pareciera que en esa religión no leyeran la Biblia. Pareciera que no leyeran la Biblia. Ahora, nosotros sabemos que sí la leen. Lo que creo es que no entienden, no comprenden el proceso. Y al no comprender el proceso, pues es por eso que pareciera que no leyeran la Biblia. Vamos a seguir escuchando. En la misma Torá dice que Israel debemos seguir las leyes de nuestros sabios, que Israel debemos seguir las leyes que nos enseñan nuestros rabinos, o sea, nuestros jueces, ¿sí? Rabinos son jueces, ya que ellos son los sabios de la ley, ¿sí? Eso está escrito en Deuteronomio 17 del versículo 9 al 11. Entonces, en Deuteronomio 17, versículos del 9 al 11, para el que lo quiera buscar, pues dice que ellos son los jueces, como lo está explicando él ahí. O sea, es decir, que todo judío tiene que ir ante el juez, el rabino, el juez, para que le explique, para que le diga qué debe de hacer, ¿sí? Entonces ahí nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que yo les he venido diciendo a ustedes, que primero fue la iglesia, y les voy a mostrar ahorita con el cuadro histórico de la verdad, primero fue la iglesia, después fue la tradición oral, y de la tradición oral fue naciendo la tradición escrita. Vamos a seguir escuchando.
que dice que los judíos debemos ir al juez de nuestros días y preguntarle a que nos enseñen la sentencia del juicio. Ahí está. Y los judíos haremos según la sentencia que nos indiquen. Y que los judíos deben de hacer según la sentencia que les indiquen los jueces. ¿Sí? Según la sentencia que les indiquen los jueces. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque es cierto que hay escritura, es cierto que nos podemos fundamentar en la escritura, pero alguien tiene que interpretar correctamente lo que dice la escritura. Porque ahí es donde está el problema. Si fuera la solo escritura, entonces, ¿con cuál interpretación? Porque no va a haber alguien que interprete correctamente, pues se salen un montón de doctrinas que no son realmente un montón de doctrinas, porque doctrina verdadera solamente hay una, sino que serían entonces un montón de herejías. Y se caen en un montón de herejías y eso se aprovechan un montón de falsos profetas. Así que como podemos ver claramente, entonces, pues obviamente la escritura sí, pero con la interpretación correcta. Y ojo a lo que voy a volver a repetir, que seguramente lo haré muchas veces. Aquí el problema no es con la escritura. Nosotros creemos que la escritura es inspirada por Dios, porque así lo dice la carta a Timoteo 3, 15, 16. Nosotros creemos que la inspiración viene de Dios. Por eso también decimos que es palabra de Dios. Pero aquí el problema no es con la escritura, aquí el problema es con la sola escritura. Es decir, la escritura como la máxima o como la única fuente y autoridad. Porque es necesario aclarar, porque la gente pensará que nosotros no queremos la escritura. Claro que la queremos y es muy importante para nosotros. Pero con la interpretación correcta, así como dice este judío, que Dios mismo les dice a ellos que deben ir al juez para que les indiquen qué es lo que deben hacer. Entonces, vamos a entrar ya, permítame yo cambio. Bien, vamos a entrar ya en este momento donde vemos nuevamente al mismo judío Jacob. Lo vemos con otros dos judíos. Recuerden, ellos son judíos, ellos no son cristianos. Ellos no creen que nuestro Señor Jesucristo sea el Mesías. Así que cualquier cosa, yo no estoy siquiera defendiendo a los judíos. Ellos nos atacan a nosotros como cristianos católicos. Ellos enseñan el judaísmo. Ellos no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo. Lo que yo estoy pretendiendo mostrar es que el primer pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no son sola escritura. Así como obviamente nosotros, la Iglesia Cristiana Católica, no somos sola escritura. Pero antes de ir con ellos, permítanme, yo les muestro y les explico rápidamente el cuadro histórico de la verdad. Permítanme un segundito, por favor. Bien, ahí tenemos el que yo llamo el cuadro histórico de la verdad, que es el cuadro con el que voy a derrumbar y a refutar todos los textos bíblicos que nos den o que han dado aquellos protestantes para defender la sola escritura. Y rápidamente les menciono cómo lo vamos a hacer y qué significa. Aquí tengo desde el año 1 hasta el año 100. Bueno, aquí tengo Roma 382, Hipona 393, Cartago 397 y Trento 1545, pero ya llegaremos allá. Pero sobre todo tengo desde el año 1, una línea de tiempo desde el año 1 hasta el año 100. Presten atención a lo siguiente. En el año 1 nace nuestro Señor Jesucristo y no, por eso pongo acá en rojo, no existe el Nuevo Testamento, por una razón lógica. Porque si apenas está llegando nuestro Señor Jesucristo, apenas están haciendo, si es una historia que apenas está empezando a escribir, pues por pura lógica no existe el Nuevo Testamento. Y lo menciono porque parece haber personas allá afuera que creen que cuando nuestro Señor Jesucristo vino como que ya estaba escrito el Nuevo Testamento, o que nuestro Señor Jesucristo decía algo y iba un secretario detrás escribiendo todo lo que él decía, y eso no fue así. Eso es faltar a la verdad, eso es una historia que no es cierta. Pero aún así, entonces tenemos una historia que sí es cierta y es la siguiente. Entonces, año 1, nace nuestro Señor Jesucristo, no existe el Nuevo Testamento. Luego nos tenemos que ir hasta el año 30, porque en el año 30 es cuando comienza nuestro Señor Jesucristo. Perdónenme que no ponga aquí todo, porque es que para no hacerlo no me cabe, para no llenar esto de letras, pues me toca resumir. Entonces, nace nuestro Señor Jesucristo, pues entonces aquí dice, comienza su ministerio. Pues ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, en el año 30 comienza su ministerio de predicar y llevar la buena noticia del Evangelio. En el año 33, por eso lo pongo aquí encimita, y en otra letra para hacerlo más distintivo, Jesús muere y resucita. Entonces, nace año 1, comienza su ministerio año 30, muere y resucita año 33, y 50 días después, por eso lo pongo aquí encima, viene Pentecostés, y ahí es cuando los apóstoles comienzan su misión, su ministerio, de ir a enseñar como nuestro Señor Jesucristo les mandó, lo que Él les había enseñado. Marcos 16:15 y Mateo 28:18-20. Vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a guardar lo que yo les he mandado. Ahí está. Él no los mandó a escribir. No los mandó a escribir, los mandó a enseñar oralmente lo que Él les había enseñado. Entonces, ahí tenemos esa iglesia que nace, comienza con nuestro Señor Jesucristo, que Él les enseña durante 3 años y que luego los envía. Viene Pentecostés, reciben el Espíritu Santo y ellos se van al mundo entero a llevar ese evangelio que nuestro Señor les enseñó a ellos. Pero miren lo significativo. Desde el año 33, 50 días de Pentecostés después del año 33 que nuestro Señor Jesucristo muere y resucita, hasta el año 50 no hay nada por acá. Miren, hasta el año 50 no hay nada. ¿Por qué? Porque según los estudiosos, el primer escrito canónico del Nuevo Testamento es Primera de Tesalonicenses de San Pablo. Ojo, el primer escrito canónico de los que tenemos nosotros en la Biblia como canónicos aparece en el año 49-50. Es decir, que entre el año 33 y el año 50 prácticamente no hubo un solo escrito de los que tenemos canónicos del Nuevo Testamento. Y fíjense, si uno lee, solamente en Pentecostés se convirtieron 3.000 personas. Y si uno mira Hechos de los Apóstoles capítulo 4, va a hablar de 5.000 personas. Y si uno sigue mirando y sigue mirando, son miles y miles de personas que conocieron a nuestro Señor Jesucristo, que fueron mártires y que alcanzaron la salvación sin haber un solo escrito canónico del Nuevo Testamento. Entonces ahí vemos claramente lo que nosotros enseñamos, el tripié, la iglesia y la tradición oral. Y por medio de esa tradición oral, miles y miles de personas conocieron a nuestro Señor Jesucristo, fueron mártires y alcanzaron la vida eterna sin un solo escrito del Nuevo Testamento. Ahí se acabó la sola escritura, ahí murió la sola escritura. Pero aún así sigamos mirando el proceso, el cuadro histórico de la verdad. Por cuestión de espacio y para no poner aquí las 14 cartas del apóstol San Pablo, resulta de que los expertos dicen que el apóstol San Pablo y San Pedro murieron entre el año 65 y 67 en Roma, a manos de Nerón. Entonces, si el primer escrito de San Pablo está en el año 50 y ellos mueren, por eso dice aquí, mueren entre el año 50 y 65, Pablo y Pedro mueren, escriben. ¿Por qué dice escriben? Porque si murieron entre el año 65 y 70, entonces entre el 50 y el 65-67, ellos tuvieron que haber escrito, porque después de muertos, pues que iban a escribir. Entonces, aquí podríamos poner todas las cartas del apóstol Pablo en este rango, entre el año 50 y el 65-67. Porque es muy importante. Ah, bueno, y Pedro también. De hecho, el apóstol Pedro, cuando escribe una de sus cartas, dice, esta es mi segunda carta que les escribo antes de padecer, es decir, que él pudo haber escrito entre el año 60 y 65, por ahí cerquita. De hecho, yo tengo las fechas, porque esto lo investigué antes de hacerlo en otra parte, en un Word, pero pues simplemente aquí lo que me toca es poner el resumen y comentarlo. Entonces, repito, todo lo que escribieron el apóstol San Pablo y el apóstol San Pedro está entre el año 50 y el año 65-67, que es cuando mueren. ¿Por qué señalo aquí segunda de Timoteo 3:16 y lo pongo en rojo? Porque esa carta es por ahí del año 62. Y es el único texto que tienen los protestantes para tratar de justificar la sola escritura. De hecho, después les voy a mostrar un testimonio donde el doctor Scott Hans se hizo católico a partir de preguntarle a sus maestros
donde decía la Biblia que solo la Biblia era la única o la máxima fuente de autoridad. Y cuando le respondieron con ese texto y él como ya conocía este cuadro histórico de la verdad, él empezó a darse cuenta de que ahí que eso no era cierto, que ese texto no justificaba la sola escritura. Después les reacciono ese video y les muestro. El doctor Scott Hunt, de quien yo tengo unos libros muy importantes y su testimonio me gusta harto. Bien, entonces ya tenemos que todos los escritos del apóstol Pablo y del apóstol San Pedro se escriben entre el 50 y el 67. Ahora ya estamos en el año 65-67. Hermano, ¿cuántas personas murieron, conocieron, murieron mártires y se salvaron sin un solo escrito del Nuevo Testamento, o al menos sin un montón de escritos del Nuevo Testamento? Pero les pongo 2 de Timoteo 3:16 porque dice, toda la escritura es útil, pero fíjese que no dice es la única ni es la máxima, sino toda la escritura. Ahora, cuando yo hoy en día le quiero enseñar a alguien de la importancia de la palabra de Dios, yo lo llevo a 2 de Timoteo 3:16. Pero yo no lo puedo utilizar porque no es honesto para decir que ahí estoy justificando toda la Biblia. Yo lo hago hoy porque ya la iglesia me ha dicho cuáles son, ya ha reconocido cuáles son los inspirados, escoge 27, los une a la Septuaginta y tenemos la Biblia que tenemos hoy. Entonces, vuelvo y repito, yo hoy lo puedo usar, pero yo no lo puedo utilizar para justificar la sola escritura. No es honesto porque cuando yo miro 2 de Timoteo, que fue escrito por ahí en el año 62, no había siquiera sido escrito el Evangelio de San Marcos, porque ese está entre los años 60 y 70. No había sido escrito el Evangelio de San Mateo, que está por los años 70. No había sido escrita la Carta Católica de Judas, que está por ahí entre los años 70 y 80. No había sido escrito el Evangelio de San Lucas y Hechos de los Apóstoles, que están entre el 80 y el 90. No había sido escrito todo lo de Juan, Evangelio, Cartas y Apocalipsis. Entonces, cuando aquí dice 2 de Timoteo, toda la escritura, ¿a qué escritura se refiere si todavía no ha sido escrito gran parte del Nuevo Testamento? No se puede estar refiriendo a lo que no está escrito. Además de que, como ya les he dicho, cuando el apóstol San Pablo escribió todas sus cartas, él no se imaginó nunca, se le pasó por la cabeza, que después la iglesia las iba a considerar, las iba a reconocer inspiradas por Dios y las iban a declarar palabra de Dios para todo el mundo. Él se murió sin saber eso, porque él escribió unas cartas a unas comunidades específicas para resolver problemas específicos. Fue la iglesia la que después las reconoce como inspiradas y las pone en un canon y nos dice esto es palabra de Dios para toda la iglesia. Entonces, cuando él dice eso, mejor dicho, cuando el Nuevo Testamento menciona escrituras o cuando Jesús en los evangelios menciona escrituras, se están refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento. No pueden estarse refiriendo a lo que todavía no existe. Y eso es lo que nos muestra este cuadro histórico de la verdad, que yo hoy en día puedo decir toda la escritura es útil para esto, pero que no la puedo usar para justificar la sola escritura porque no sería honesto, porque cuando el apóstol lo escribió para Timoteo, no lo escribió para toda la iglesia. Él no tenía en la mente que eso fuera para toda la iglesia, fue la iglesia la que después nos dijo esto es para la iglesia universal. Y porque cuando lo escribió, faltaban a lo mejor algunas cartas de él mismo, faltaban a lo mejor los escritos de San Pedro, faltaba el Evangelio de Judas, no había siquiera, de Marcos, no había sido siquiera escrito el Evangelio de Marcos, tampoco el de Mateo, la carta católica de Judas, lo que escribió Lucas, que fue un Evangelio y Hechos de los Apóstoles, ni todo lo que escribió Juan. Entonces, ¿por qué yo lo llamo el cuadro histórico? Y la verdad les digo a ustedes que con este cuadro vamos a tumbar todos los textos bíblicos que nos den las sectas para defender la sola escritura. Porque cualquier texto que nos den, venimos al cuadro histórico y nos ubicamos en la época en la que fue escrito el pasaje y nos damos cuenta que faltaban un montón de textos por escribirse. Entonces, cuando menciona ahí escritura, no puede estar hablando de lo que no existe. Y además de eso, fuera de que están estos escritos, que fueron los que la iglesia después reconoció como inspirados, y nos dijo que eran, y los metió al canon, pues estaban también otro montón de escritos que los herejes firmaban como si fuera un apóstol para engañar y confundir a las personas. Entonces, en medio de esto habían un montón de evangelios, un montón de hechos de los apóstoles, un montón de apocalipsis, cartas, pues y repito, firmadas como si fuera por un apóstol, pero lo hacían eran los herejes para confundir y engañar. Esto es realmente lo que sucedió. Esta es la verdad.
La verdad es que nace nuestro Señor Jesucristo, no hay un solo escrito del Nuevo Testamento. Por eso en mi canal Mario en César estoy haciendo una serie, curso de Biblia, ahí les explico cómo fue conformado el canon, todo eso desde cero. Comienza su ministerio, muere y resucita, Pentecostés, ellos se van al mundo entero a enseñar lo que el Señor les enseñó a ellos. Apenas hacia el año 50 está el primer escrito, 49-50, primera de Tesalonicenses. Entre el 50 y el 65-67 están todos los escritos del apóstol Pablo y de Pedro que mueren hacia el año 65-67. Cuando escribe segunda de Timoteo y cuando escribe todo lo que escribió San Pablo y lo que escribió San Pedro, apenas estaba empezando a escribir el Evangelio de Marcos. No existía el de Mateo, que es hacia el año 70, no existía la carta de Judas, no existía Hechos de los Apóstoles, ni el Evangelio de Lucas, ni nada de lo que escribió Juan, ni Apocalipsis, ni el Evangelio, ni las cartas. Esa es la verdad. Y uno tiene que ser honesto. ¿Y esto qué nos muestra? La iglesia, la tradición oral, y en medio de la tradición oral se va poniendo por escrito. Por eso para nosotros son las tres fuentes de autoría. Y aún así, terminado en el año 100, todavía no teníamos un canon, eso aunque intentaron algunas personas hacer un canon mucho antes del año 382, ellos no eran autoridad. Como no eran autoridad, entonces fue San Damaso primero en el año 382, quien se reúne con los obispos y ya ahí sacan, repito, reconocen 27 libros inspirados y dicen esto es los meten al canon, perdón, cogen la Septuaginta, conforman los 73 libros que tiene la Biblia y dicen esto ya es palabra de Dios para todo el mundo. Como eran otros tiempos donde no había internet, donde no era fácil reunirse un montón de cosas, entonces se ratifica en Hipona 393, en Cartago 397 y en Trento 1545, haciéndole frente a la reforma de Martín Lutero, que fue el que se inventó este tema de la sola escritura y todas estas cosas y quiso quitar libros de la Biblia, pues la iglesia lo dogmatizó para que nosotros los cristianos simplemente sea la Biblia que tenemos palabra de Dios, no lo podamos ni quitar ni añadir nada. Esa es la verdad, hermano. Esa es simplemente la verdad. Esa es la verdad. Entonces, por eso con este cuadro histórico vamos a derrumbar y a refutar todos los textos bíblicos que nos den y que hayan dado hasta ahora los protestantes para justificar la falsa sola escritura, que no se sostiene, que no hay forma de justificarla, que no es bíblica porque la misma Biblia no dice que ella sea la única, la máxima. Ojo, la sola escritura, no la escritura. Aquí el debate es, y lo que estamos demostrando es la sola escritura, no la escritura, porque la escritura nosotros creemos que es inspirada por Dios y que viene de Dios. Entonces, permítame yo cambio y seguimos adelante con la reacción de estos tres judíos. Ahí los tenemos entonces, vamos a empezar a escuchar a ver qué es lo que nos van a decir y vamos a analizar algunas, no todo el video, pero algunas cosas muy interesantes que nos van a presentar ahí ellos frente a este tema de la sola escritura. Porque pues obviamente como ellos no son sola escritura, pues tienen sus argumentos para defender por qué no lo son. Vamos a prestar atención. El judaísmo no es bíblico. Esta es una de las frases que yo más escucho en mi canal, Ariel más escucha en su canal, Luis más escucha en su canal. El judaísmo no es bíblico. Es que ni siquiera es algo que yo escuché en mi niñez. Nunca Oigan, ni siquiera es algo que él escuchó en su niñez. Bien, vamos a seguir escuchando. escuché la palabra bíblico. Solo es algo que me encontré en redes sociales porque las personas quieren que sea bíblico, que sea solo basado en la escritura. Entonces, ojo, porque las personas quieren que todo sea solo basado en la escritura. Por eso es que dicen, es que el judaísmo no es bíblico. Pero vuelvo y repito. Ellos dicen, obviamente yo entiendo y yo considero que el judaísmo, más que ser el mismo judaísmo de Moisés, es un judaísmo talmúdico, muy basado en el Talmud. Posiblemente por ese lado sea que a ellos les dicen eso. Posiblemente por ese lado sea que a ellos les dicen eso. Pero aún así ellos dicen, se extrañan de que escuchen que el judaísmo no es bíblico. Porque vuelvo y repito, ellos no son sola escritura. Ahora vamos a seguir escuchando. Pero señores, ¿qué tal si la sola escritura no existiera?
Miren la pregunta sobre la que van a trabajar. ¿Qué tal si la sola escritura no existiera? Y bueno, obviamente que yo ya les demostré con el cuadro histórico de la verdad cuál es el proceso y cómo eso de la sola escritura como la única o máxima fuente de autoridad, pues se cae por su propio peso. Vamos a seguir escuchando. Porque a ojos del judío no existe la sola escritura. ¿Escucharon eso? A ojos del judío, por eso yo quise primero mostrarles los judíos y después voy a entrar con los protestantes, porque ellos fueron el primer pueblo de Dios y ellos no son sola escritura. Y en este video vamos a analizar eso. Tengo dos invitados, Ariel del canal Judeo Historia, que también en la descripción del video les dejo los enlaces para que lleguen a cada canal, y Luis del canal Magister Levi, y vamos a tocar el tema sobre la sola escritura. Vuelvo y recuerdo, ellos no son cristianos, ellos no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, como el Salvador. Ellos son judíos y yo no los estoy defendiendo a ellos, yo solamente estoy demostrando que ellos no son sola escritura y que ellos se extrañan de que los protestantes los ataquen a ellos porque no son sola escritura. Tiene sentido que exista a nivel histórico, a nivel académico, vamos a analizarlo ahora, y a nivel racional. Y me gustaría comenzar con Ariel, Ariel. comienza. Ariel, y sin ánimos de atacar a nadie, tú sabes que los que más repiten Bueno, eso sí es verdad, ellos, a diferencia de unos agarrones que yo he visto de los protestantes y algunos católicos también hay que reconocerlo, ellos son un poco, ellos son respetuosos, ellos dicen lo que piensan, argumentan, pero normalmente yo no los veo insultando al otro y ofuscándose con el otro, no. Como lo vimos en el video pasado, mientras Carlos Veloz se ofuscaba, no lo dejaba hablar, lo silenciaba, pues él era muy respetuoso y esperaba su turno y trataba de que lo dejara hablar. Pero bueno, vamos a escuchar. esta frase que el judaísmo no es bíblico, suele ser del cristianismo. ¿Consideras tú, siendo que la figura Ah, ok, ok. Aquí paro porque yo no es del cristianismo católico, es del cristianismo protestante. ¿Sí? Y en eso sí hay que hacerle claridad a ellos. Eso es el cristianismo protestante, no el cristianismo católico, porque nosotros no somos sola escritura. ¿Listo? principal del cristianismo podríamos decir que es Jesús, ¿consideras que Jesús creía que existe la sola escritura? Es decir, que solo tiene que ser bíblico para que algo sea real, es decir, que tiene que estar escrito en la Biblia para efectuar, o ¿cómo lo describirías tú en el aspecto, en el análisis histórico de este tema? Oh, porque es muy interesante. Ellos reconocen que ellos lo llaman figura, obviamente para nosotros es nuestro único Señor y Salvador, pero ellos reconocen que la figura más importante del cristianismo es Jesús de Nazaret. Y esto es importante porque ya no ni siquiera lo niegan. Ya hoy en día ni la ciencia ni nadie niega la existencia de Jesús que en un tiempo trataron de negar. Hoy en día ya no lo niegan, ya lo reconocen. Obviamente no lo ven de la misma manera que nosotros, pero ya lo reconocen. Y ustedes se van a dar cuenta cómo estas personas conocen de bien lo que Jesús hizo, los evangelios, las cartas de Pablo. Y no creen en Cristo, pero lo conocen muy bien. Y me llama poderosamente la atención cuando nosotros los cristianos conocemos muy poquito del tema. Algunos, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a ver, porque la pregunta es bien interesante. ¿Era Jesús, consideraba Jesús que si no está en la Biblia no es válido o que solo tenía que estar en la Biblia? Vamos a ver. Bueno, gracias, Jacob. No, desde mi punto de vista, y por supuesto que respetando las creencias de la gente, seas cuales sean, ¿cierto? Aquí no estamos para criticar la creencia de nadie, pero si analizamos el texto, sobre todo de los evangelios sinópticos, en donde podemos ver las palabras de Jesús, los dichos, y también sus acciones, cómo él se comportaba en su día a día, Jesús no tenía idea de que había que basarse en algo que se llamara solamente la sola escritura. Sí es cierto, como pasaba con todos los judíos de la época del Segundo Templo, que existía un texto llamado el texto de la Torá, el texto del Tanaj, en sus versiones quizás un poco anteriores a la cual tenemos hoy en día, pero nosotros vemos que a la hora de enseñar, a la hora de predicar, a la hora de poner en práctica los mandamientos, Jesús se basaba en lo escrito, sí es verdad, porque los judíos nos basamos en lo escrito, pero en múltiples ocasiones enseñaba temas que los había aprendido él de forma oral, que no estaban escritos en ningún lugar. Miren qué tan interesante esto. Y eso es lo que él va a demostrar. Era cierto que Jesús se basaba en lo que estaba escrito, pero que también hay un montón de cosas en las que nuestro Señor Jesucristo se basaba en la tradición oral, en lo que no estaba escrito.
Y eso es cierto, cuando uno revisa los evangelios se da cuenta que eso es cierto. Y él nos va a poner unos ejemplos bien interesantes. Y que recién se van a poner por escrito mucho después. Y si quieres te pongo ejemplos, pero cualquier persona que esté mínimamente versada un poquito en literatura rabínica, en literatura del Midrash, en Mishnah y Talmud, cuando empieza a leer el Nuevo Testamento se da cuenta de que Jesús enseña la tradición oral que enseñaban muchos rabinos o muchos sabios eruditos de esa época y que recién más adelante se van a empezar a poner por escrito. Es decir, para Jesús no existía algo así llamado sola escritura. ¿Escucharon eso? Para Jesús no existía algo así llamado sola escritura. De hecho, cuando miramos el cuadro histórico de la verdad, cuando él mencionaba las escrituras, no podía estarse refiriendo a lo que no estaba escrito. Entonces se refería a las escrituras del Antiguo Testamento. Pero no solamente tenía en cuenta las escrituras del Antiguo Testamento, sino que además tenía en cuenta las tradiciones del pueblo judío. Vamos a escuchar. Porque él se basaba también en tradiciones orales. Y dime si quieres ejemplos, tengo ejemplos. Sí, me interesan los ejemplos porque las personas quieren corroborar que no estamos metiendo cuentos. Mira, te voy a poner quizás el ejemplo más famoso. Hay un montón de detalles en donde a lo largo de la vida de Jesús, Jesús responde utilizando la tradición oral. Por ejemplo, el mismo concepto de pikuach nefesh, que existe en la tradición judía rabínica, que significa que la vida del ser humano está por encima del cumplimiento de los mandamientos, con dos, tres excepciones, pero a grandes rasgos el judaísmo enseña, gracias a la tradición oral, porque esto no es algo que se extrae, no por lo menos de forma explícita, del texto escrito. Ojo, no por lo menos de forma explícita. Puede que implícitamente sí, pero no explícita. Que si tienes que anteponer tu vida al cumplimiento de algún mandamiento, hazlo, porque tu vida está por encima. Y Jesús enseñaba esto. Jesús enseñaba que el principio de la vida está por encima y de hecho muchas veces a mí me pasa en mi canal, cuando yo hablo de estos temas, me vienen muchos cristianos y me dicen es que Jesús anuló el Shabbat, Jesús anuló el sábado. No, desde mi punto de vista Jesús no anuló el sábado, lo que hace Jesús es anteponer el curar a una persona en sábado al cumplimiento del sábado, que es un mandamiento importante, que esto no es diferente a lo mismo que enseñaban muchos rabinos de su época y que luego, cuando se compilen la Mishnah y el Talmud, se va a terminar de poner por escrito. Bien, frente a esto que él acaba de mencionar ahí, es importante hacer una claridad, porque posiblemente ya un poquito de confusión en ellos también en este tema. Él está hablando obviamente de que Jesús anteponía el hacer el bien, el ayudar a alguien por encima de guardar el sábado, que era un precepto muy importante. Que algunos cristianos le dicen que Jesús cambió el sábado. Y yo lo que creo es lo siguiente, a ver, nosotros celebramos el domingo porque el domingo fue el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Él muere el viernes, descansa el sábado, es decir, reposa, está muerto el sábado, que era el día de reposo en el Antiguo Testamento, es decir, Él cumple el Shabbat. ¿Por qué? Porque el Shabbat, más que un día, era prefigura del Mesías. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro reposo, nuestro descanso, y por eso Jesús cumple el sábado, cumple el descanso y resucita el domingo. Entonces nosotros, bueno, los judíos no lo llamaban domingo, no lo llaman domingo, sino que lo llaman primer día de la semana. Pero después nosotros lo vamos a llamar domingo, Dominus Dei, día del Señor. Porque así lo dice Apocalipsis 1:10. Entonces nosotros no es que digamos tanto que fue eliminado el sábado, sino que es cambiado o ha sido cambiado en el cristianismo y según Apocalipsis 1:10 y los primeros cristianos se empiezan a reunir el primer día de la semana, es decir, el domingo, porque es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es cuando hay una nueva creación y cuando toda la creación que se dañó por el pecado de Adán y Eva es arreglada en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, sí hay un cambio, pero el sentido de ese cambio es lo que les estoy diciendo. No es tanto simplemente que lo anuló y lo quitó y ya, sino que Jesús hizo muchas cosas con las cuales demostró
que más importante que guardar ese día y ese precepto era hacer el bien a los demás. Eso fue lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, vamos a seguir escuchando. Y por tanto aquí tenemos un ejemplo en donde Jesús se basa 100% en la tradición oral que antepone la vida del ser humano al cumplimiento de los mandamientos. Es decir, no hay sola escritura. Te pongo otro ejemplo clásico, el de la última cena. Ojo, porque este ejemplo es mucho más claro todavía. Este ejemplo es mucho más claro todavía. Presten atención. La última cena de Jesús, no voy a entrar ahora a discutir si fue una celebración de Pesaj o si fue quizás una cena de Shabbat, haya sido lo que haya sido, era una festividad. Jesús se reúne con sus discípulos, parte el pan y bendice el vino en una copa de vino y le da de tomar a sus discípulos. Yo les pediría a aquellos que hablan de la sola escritura que me busquen en qué lugar de la sola escritura se dice que exactamente de esa manera se tiene que celebrar la fiesta. Bien, hermano, este ejemplo es tan claro por lo siguiente. Esta fiesta fue instituida por Dios en Éxodo capítulo 12, todo el capítulo 12. Ahí solamente el Señor dice, cojan un cordero, maten el cordero, se deben comer el cordero y con la sangre pinten el dintel de la casa para que cuando pase el ángel exterminador no mueran los primogénitos de esa casa. Y dice que esa fiesta debe ser perpetua, debe ser para siempre. Así sucede, así lo hace, pero es lo que les voy a mostrar. De hecho, yo lo tengo acá. El Haggadah Shel Pehad es la celebración de la cena pascual judía o hebrea. Que este que tengo acá, que está en español, obviamente, este que tengo acá, que está en español, que es todo esto, que es toda una liturgia, que es todo un ritual, todo esto, miren, todo esto, que puede demorarse entre 2 y 4 horas, tal vez depende de quien la celebre, es del segundo templo. ¿Qué quiere decir eso? Que este que está acá fue el que celebró nuestro Señor Jesucristo ese jueves con los discípulos. ¿Por qué el ejemplo que le está poniendo es tan claro y lo que está diciendo es tan cierto? Porque Dios solamente dijo, cojan el cordero, sacrifíquenlo, pinten el dintel de la casa con la sangre, coman el cordero. Eso fue lo único que Dios dijo. Pero miren todo lo que hacían ellos cuando vino nuestro Señor Jesucristo y miren todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino. Todo esto, todo este ritual lo hizo. Todo este ceder, que el ceder es el orden en el que se tiene que celebrar, vea. Eso es entonces, ¿de dónde viene todo lo demás que no decía Éxodo 12? Viene de tradición oral judía. Entonces, este es el mejor ejemplo para demostrar que nuestro Señor Jesucristo era tradición escrita lo que decía, pero era también tradición oral. Por eso celebró todo esto ese día. Cuando Éxodo 12 solamente decía unas cuantas cosas de lo que se tenía que hacer. Mencionaba algunas cuantas cosas de las hierbas amargas, en fin, pero es muy poquito lo que mencionaba con relación a lo que hay el día de hoy. Y voy a aprovechar esto para decir lo siguiente, porque las sectas protestantes nos piden a nosotros y nos dicen, a ver católicos, muéstrenme a Jesús, donde Jesús dijo que el sacerdote se hiciera en un cajón, que la gente se hiciera afuera y se arrodillara y que se confesaran delante de él. A ver, mis queridos hermanos, por amor a Dios. El Señor lo que dijo fue, a quienes ustedes le perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes se los retengan le quedan retenidos. El Señor dio la orden de hacer algo. Ya el cómo, la iglesia lo va organizando con el paso del tiempo. De hecho, la confesión al principio era pública, ahora es privada. Y si ustedes ven, es lo mismo que hizo el pueblo de Israel y que Jesucristo también hizo como buen judío que era. El Señor dijo solamente Éxodo 12, lean Éxodo capítulo 12 que dijo el Señor de la cena pascual, compren una cena pascual hebrea y miren lo largo que se celebraba. Tenían 5 copas, tenían 3 panes sin levadura, escondían un pan. ¿A dónde Jesús dijo en Éxodo 12:5 que escondieran un pan? Comían las hierbas amargas. La señora de la casa empezaba prendiendo velas. Los niños preguntaban por qué esa noche era especial. Todo eso, hermano, todo eso, mire, todo eso está acá. Entonces tenemos a nuestro Señor Jesucristo
correctamente como lo está diciendo él ahí, con tradición escrita y con tradición oral. Tiene absolutamente toda la razón. Jesucristo no era solo escritura. Y ese es el mejor ejemplo, y es el ejemplo con el que nosotros podemos refutar a los protestantes que nos dicen, a ver dónde Jesús dijo que fueran ante un sacerdote, que él se metiera en un cajón. Obviamente es el confesionario, yo lo digo así porque así lo dicen ellos, y que las personas fueran y se arrollaran y se confesaran. No, eso es ya la forma como la iglesia con el paso del tiempo va organizando y va cumpliendo el mandato que el Señor dio. Pero que dio el mandato lo dio. Y así sucesivamente otro montón de cosas. Entonces vamos a seguir escuchando. Ya sea Pesaj o Shabbat. Hay que celebrar Pesaj, hay que celebrar Shabbat, pero la manera exacta en cómo se pone en práctica surge de la tradición oral. Las copas de vino, la partición del pan, la recitación de los salmos de alabanza cuando termina la cena. Eso era otro. Los salmos que ellos recitaban. Eso no lo dice Éxodo capítulo 12. Este ejemplo es perfecto, por eso yo dije, yo les voy a traer esto para que ellos lo analicen y lo piensen. Está escrito en el Evangelio que Jesús lo hace con sus discípulos. ¿De dónde lo saca? De la tradición oral. Es decir, para esa generación, tanto de Jesús como de sus primeros discípulos, no había sola escritura. Hermano, por eso les empecé mostrando el cuadro histórico de la verdad. Tanto para Jesús como para los primeros discípulos, que la celebraron con él, que hacían esa misma cena, que obviamente ya después empiezan a celebrar la Eucaristía, ellos no eran sola escritura. Ellos no eran sola escritura. Ellos no se basaban en la sola escritura, es un concepto anacrónico, totalmente sacado de contexto, que no tiene ninguna relación con ni las enseñanzas de Jesús, ni tampoco las de los primeros discípulos de Jesús. Sí. Ahí está. Yo eso no solamente lo creo, sino que estoy completamente de acuerdo, sino que además se los he demostrado con el cuadro histórico de la verdad. Y tiene sentido. De hecho, el tema del kiddush, así lo llamamos, que es el ritual de ser vino y pan, es que incluso en lugares como en Qumran, que en el A propósito, para quien quiera aprender un poquito sobre esto, sobre lo de la cena pascual, todo lo que hizo Jesús, hay un tema en mi canal Mario Ancillar que se llama Explicando la Semana Santa. Y ahí hay una serie de videos donde explico todo lo de la Semana Santa, lo que hizo Jesús, y ahí pueden aprender un poquito sobre esto si es que quieren profundizar el tema. Vale la pena que lo miren si les interesa. digamos, el rollo de la comunidad, ¿sí? Que están las normas de la comunidad sectaria Qumran, ahí se menciona este tipo de tradiciones. Entonces uno dice, ¡wala! Entonces, en verdad hay algo que es como una tradición judía muy global que va paralelo a algo que no es el texto bíblico. Porque de hecho tiene sentido a nivel lógico. Primero son los eventos y luego una escritura que, como tú Claro, primero son los eventos. Se los mostré con el cuadro histórico de la verdad. Primero nace nuestro Señor Jesucristo. Durante 3 años predica, muere, resucita, viene Pentecostés, se van a llevar por todas partes a enseñar oralmente lo que Él les enseñó a ellos. Primero son los eventos y luego van, de esa tradición oral van haciendo la tradición escrita. bien mencionas, no había sido ni siquiera recopilada como tal para esta época. Así que no tiene sentido que Jesús haya citado una escritura que todavía no había sido canonizada. Hay el más No tiene sentido que Jesús hubiera citado una escritura que Él no mandó a escribir y que todavía no ha sido reconocida por la iglesia y no ha sido canonizada. Ni los apóstoles tampoco. Bueno, ejemplos que se te ocurran. Hay más ejemplos. Por ejemplo, en una oportunidad le preguntan a Jesús, volviendo quizás al tema del Shabbat, si se puede curar o no a enfermos en Shabbat. Te voy a poner un ejemplo que seguro lo conoces de la literatura rabínica, porque está en el Talmud. Le preguntan a Jesús, ¿podemos curar a un enfermo en Shabbat? Y él mira el ejemplo que les pone. Les dice, ¿quién de ustedes, si se le cae su asno o su buey a un pozo, no hace todo lo posible para mantenerlo con vida, incluso si es Shabbat? Pues ¿cuánto más vale la vida de un hombre en Shabbat? Este ejemplo te suena porque aparece en la literatura rabínica, aparece en el tratado de Shabbat del Talmud, de la Gemara, en donde los sabios del Talmud discuten qué hacer si se cae un animal a un pozo. Y hay muchas explicaciones de cómo hacer para intentar salvarle la vida y sacarlo,
o ayudarlo para que salga mediante sus propios medios sin necesidad de quebrantar el Shabbat. Es decir, incluso en algo tan específico que luego los sabios del Talmud van a discutir en un lugar súper profundo del Talmud, que es complicado de llegar, que aparece en el Tratado de Shabbat. En esa época Jesús responde de esta manera: intentemos buscar en el texto de toda la Torá, de los 5 libros de la Torá, en qué lugar se tiene este tipo de discusiones. No aparece. Miren qué otro ejemplo tan interesante. ¿Se acuerdan aquel pasaje del Evangelio donde el Señor discute y les dice: ¿quién de ustedes, si se le cae un animal a un hueco profundo, pues no va, hace todo lo posible a pesar de ser Shabbat para salvarle la vida? Y si usted mira en la Torá, es decir, en los primeros 5 libros de la Biblia, eso no está escrito ahí. Es más, habría que buscar si en los profetas y en los otros escritos está, pero posiblemente no esté. ¿Sabe dónde estaba, dicen ellos? En la tradición oral judía. Entonces vemos a Jesús utilizando la tradición oral para hablarles de este ejemplo a ellos y decirles que cuánto más es más importante la vida de una persona que cumplir la norma del Shabbat. Porque Jesús les quiso enseñar y muchas veces les dijo: es que el sábado no fue hecho para el hombre fue hecho para el sábado. Y ellos se excusaban. Cuando se trataba de ayudar a los demás, se excusaban en el sábado. Pero cuando les convenía a ellos, porque era su animal, ahí sí no tenían en cuenta la norma del sábado como la tenían en cuenta para ayudar a los demás. Pero vuelvo y repito, yo no lo busqué, no lo hice, pero lo voy a poner en la tarea y luego les digo si sí o no. Ese ejemplo que les pone Jesús ahí no está en los primeros 5 libros de la Biblia, no está. Y ese ejemplo sí está en la tradición oral judía. Y habría que buscar en los profetas o en algún otro libro a ver histórico si aparece, pero ese es un ejemplo entonces de Jesús utilizando la tradición oral para explicar y enseñar. Porque nuestro Señor Jesucristo no era sola escritura. Es decir, de nuevo, es algo vinculado a la tradición oral. Le preguntan a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Da 2. Shema Israel, escucha a Israel, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resumen la Torá y los profetas. Esto nos suena a los judíos. ¿De qué nos suena? Es la regla de oro de Hillel, que también dijo exactamente lo mismo. En eso se resumen la Torá y los profetas, es decir, en no hacerle a tu prójimo lo que a uno no le gustaría que le hagan a él. O es algo que va a decir también después, más adelante, Rabbi Akiva, en el siglo II. Amarás a tu prójimo como a ti mismo es un gran principio de los que podemos encontrar en la Torá. Fíjense en este otro ejemplo, que es bien interesante y tocaría también profundizarlo, porque es aquel momento en el que le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante y a él le dicen: bueno, habría que mirar de qué pasaje lo están tomando ellos acá, porque no sé de qué pasaje, de cuál de los 3 evangelios sinópticos lo está tomando, si es que lo traen los 3. Pero le preguntan cuál es el mandamiento más importante y él le dice: ¿qué dice la ley? ¿Qué lees en ella? Y el otro le responde: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu prójimo, con toda tu mente y con todo tu corazón. Habría que mirar si la parte y al prójimo como a ti mismo está en la ley. Yo creo que esa parte no está, aunque la respondió. Y lo creo, y vuelvo y repito, se las quedo viendo, hay que profundizarlo, porque Jesucristo le tuvo que explicar en qué consistía amar al prójimo. Ahí es cuando le pone el ejemplo de un hombre que es robado, es maltratado, queda ensangrentado, y pasa un levita, lo ve y da un rodeo y sigue. Y pasa un sacerdote que va para Jerusalén al templo, y como ellos no podían tocar sangre porque se hacían impuros, entonces no podían participar del culto, entonces da un rodeo y sigue. Y pasa un buen samaritano, que ese sí no le importa, ayuda a la persona, lo recoge, le cura heridas, lleva y paga en un lugar para que lo atiendan y dice: si después paso y si gastaron más, yo lo doy, no se preocupen. Entonces fíjense que nuestro Señor Jesucristo les tuvo que explicar en qué consistía esto de amar al prójimo como a sí mismo. Y posiblemente esto tenga que ver más con lo que ellos están diciendo, tradición oral, cuestiones que los rabinos judíos explicaban y dialogaban y decían qué hacer, porque ellos eran los que explicaban la ley, como lo dijo aquí Jaco al principio cuando estaba solo, que el Señor los mandaba a ellos a ir al rabino, a ir al juez
a que les explicara qué tenían que hacer. Entonces también es interesante este ejemplo. Yo después me voy a dar a la tarea de buscar más ejemplos con los evangelios para traerles a ustedes para el tema de la sola escritura o para el tema de curso de Biblia que estoy haciendo en mi canal Mario Ancísar. Pero bueno, dejémoslo ahí, lo menciono, quedo con esa tarea pendiente y vamos a seguir escuchando. ¿Quién decidió que ese y no otro es un mandamiento que tiene que ser colocado como si tuviese una especie de primacía frente a los demás? La tradición oral. ¿Por qué ese y no otros? Porque hay una tradición oral que se ha ido heredando de generación en generación, que ha enseñado dentro del seno de los judíos, también los judíos de la época del Segundo Templo, que hay cosas que son más importantes que otras. Y eso surge de la tradición oral. Y por eso cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante, se saca de debajo de la manga lo que él aprendió oralmente, porque la Torah no te dice cuál es el mandamiento más importante. Oigan eso, vuelvo y repito, está para profundizar porque es bien importante. Posiblemente, si el primer mandamiento sea amar a Dios sobre todas las cosas, que Dios sea primero, el primer mandamiento de lógica, entonces dentro de la tradición van a decir, pues el mandamiento más importante es que Dios sea primero, posiblemente, pero podemos ver entonces ahí tanto la tradición escrita como la tradición oral, además de que primero fue la tradición oral y después pusieron por escrito. Sería muy interesante que los judíos o uno también hacer la investigación y hacer un mismo cuadro histórico de la verdad de en qué fechas fueron escritos los libros del Antiguo Testamento para hacer la misma regla que yo estoy haciendo con el cuadro histórico del Nuevo Testamento. Sería interesante, seguramente que serviría mucho. Escrita, te lo dice la oral. Y por tanto hay ejemplos. Y de hecho, yo invito a cualquiera que nos esté viendo a volver a releerse las páginas de los evangelios. Mira la invitación y vale la pena, y yo lo voy a hacer, lo voy a hacer. De pronto no todo porque tengo muchos temas encima, pero voy a tratar de hacerlo porque es verdad. Lean las páginas, los 4 evangelios y escuchen. Y a analizar los dichos de Jesús y a comparar si los dichos de Jesús tienen una relación clara con el texto escrito o no. Y cuando no la tengan, porque muchas veces sí, porque lo escrito también es importante, pero cuando no la tengan, yo postulo, que no me lo invento yo, ¿cierto? Yo me baso en académicos que han escrito sus trabajos y sus tesis desde hace por lo menos 3 o 4 décadas, sobre todo aquí también en Israel, en la Universidad de Jerusalén tenemos muchos de ellos, que muchos de esos postulados Jesús los toma de la tradición oral. Yo incluso diría de la tradición oral farisea, porque Jesús vivía en un contexto que desde mi punto de vista estaba muy influenciado por los fariseos, que como todos sabemos luego son los que van a poner por escrito los textos rabínicos de la Mishnah, Talmud y los Midrashim. Entonces, el reto que le pone a los cristianos, pero en especial a los solo escritura, en especial estoy seguro que a los solo escrituras, decía los protestantes, es lean las páginas de los 4 evangelios. Miren cuáles de los dichos de Jesús los pueden sustentar con la escritura del Antiguo Testamento. Es decir, tienen un texto veterotestamentario que lo sustenta. Y miren cuáles de esas cosas no están en el Antiguo Testamento y él asegura que eso forma parte de la tradición escrita de Israel. Y seguramente si uno leyera toda la tradición de Israel, que no es canónica, incluso libros apócrifos que ellos tienen bastantes, pues seguramente esas son cosas que se encuentran ahí. Vamos a seguir escuchando. Sí, yo en ese aspecto creo que Jesús era más de corte Galileo, una mezcla de Zen y ahí, pero lo que tú citas de, ok, él citó la Biblia, entonces eso sí sería bíblico, porque citar, a ver, amar a tu prójimo, eso está en la Biblia, ya, ama a Dios está en la Biblia, pero sopesar. Bueno, mire, este ya tiene más claro lo que yo le decía ahorita, es que habría que mirar de qué evangelio lo toma el otro, porque obviamente cuando él responde amar a Dios, amar al prójimo, bueno, sí está en la Biblia, pero recuerden que Jesús sí le tuvo que hacer claridad quién era el prójimo, porque el otro le dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces cuando Jesús le pone el ejemplo, pero yo veo que aquí Jacob lo tiene un poquito más claro y trata como de hacérselo ver al otro ahí, por eso lo menciona. De que en todos los versículos, y eso coincide con el pensamiento judío de la tradición farisea, ese es el punto, es que en verdad hay muchos ejemplos, de hecho con Ariel lo estábamos hablando hace un momento, que Jesús literalmente se cuenta en los evangelios que entra a una sinagoga a leer Isaías.
¿Por qué iba a entrar a una sinagoga? Eso no es bíblico. Oigan este ejemplo, oigan este ejemplo. Jesús entró a una sinagoga que fue cuando cogió el rollo del profeta Elías, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado. Pero las sinagogas no son bíblicas. O sea, no hay un texto bíblico del Antiguo Testamento donde Dios haya ordenado hacer sinagogas. Eso forma parte de la tradición oral del pueblo de Israel. Entonces, algo que es tradición oral, que es reunirse en las sinagogas, no está el que Dios haya mandado, ordenado hacer sinagogas. Pero Jesús va a una sinagoga. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde están las sinagogas en la Biblia? ¿Y dónde va a leer Isaías según, si me entienden, no hay otra explicación. De hecho, incluso en Juan se habla sobre la fiesta de Hanukkah, el ambiente que uno lo lee. Escuchen esto. Escuchen esto. Que algo que me llama mucho la atención, ellos conocen muy bien, han leído los evangelios y no son cristianos, han leído el Nuevo Testamento y no son cristianos, lo conocen muy bien, pero seguramente lo utilizan para rebatir las doctrinas cristianas que nosotros tenemos. Pues le digo, ellos son judíos, yo no los estoy defendiendo, solamente estoy mostrando que ellos, el primer pueblo de Dios, no son sola escritura. Lo que tú dices de volverse a leer los evangelios con otra perspectiva. De hecho, un judío cuando se lo lee nota cosas como, por ejemplo, la frase que tú dijiste de que si el burro se cae con cuanto más la vida de una persona, ese dicho de cuanto más es que es tan judío, es que Es muy judío. sí, sí, es que son aspectos, pero y no solamente tan judío, es de la tradición, de la legislación, es definitivamente extra bíblico, pero es una forma de un análisis a lo que es la Biblia. Es decir, que si hay un paralelo de lo que es la tradición oral junto con lo oral. No sé si tienes algo más que te gustaría agregar antes de que pasemos a Luis. Sí, no solamente el cuánto más es más importante la vida de un hombre que la de un animal, es una construcción gramatical típica de la tradición rabínica, de un concepto, de una herramienta oral que sirve para interpretar la Torah escrita y sacar conclusiones que se llama Kal Vajomer. Es decir, tú agarras un evento del cual conoces su resultado y lo extrapolas, lo aplicas a un acontecimiento para el cual la Torah escrita no te dio una explicación clara. ¿Por qué? Porque tú puedes extrapolar, tú puedes agarrar un concepto conocido de lo escrito para aplicarlo a un concepto nuevo. Esto en el judaísmo rabínico se llama Kal Vajomer. Vayan, búsquenlo en Google, averígüenlo. Jesús se la pasa aplicando esta herramienta. ¿Y esta herramienta de dónde la sacó? La sacó de su contexto galileo, en donde ponían en práctica este sistema de estudio de la Torá totalmente sacado de la tradición oral, no lo saca de ningún otro lugar. Para Jesús no era algo escrito. Claro, tú ahora puedes decir, pero es que ahora sí está escrito, porque está en el Evangelio. Entonces, cuando dicen sola escritura, dicen, no, pero eso sí está escrito. Sí, pero entonces, ¿a partir de cuándo tiene validez la sola escritura? ¿Quién decide qué generación deja de basarse solamente en lo oral y pasa a basarse solamente en lo escrito? También tenemos un problema ahí. Entonces, miren, lo que él está diciendo es bien interesante analizarlo también. Y permítame, yo cambio por lo siguiente. Lo que él está diciendo es pura lógica. ¿Sí? ¿A partir de cuándo entonces? Porque claro, alguien puede decir, claro, hoy ya lo tengo escrito, sí, pero no puede quitar el proceso. No puede quitar el proceso. De hecho, permítame, yo cambio acá. Ahí está nuevamente entonces el cuadro histórico de la verdad y miren lo que él dice, o sea, por ejemplo, lo que yo les decía a ustedes ahorita, segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura. Claro, hoy como ya la tenemos, entonces podemos decir toda la escritura. Pero lo que no podemos eliminar es la verdad histórica, y es que cuando el apóstol lo escribió hacia el año 62, no existía ni el Evangelio de San Marcos, no existían a lo mejor algunos escritos del mismo San Pablo, no existía el Evangelio de San Mateo, no existía la Carta Católica de Judas, no existía el Evangelio de San Lucas y Hechos de los Apóstoles, ni existía nada de lo que escribió San Juan. Entonces, repito, la deshonestidad al utilizar el texto está en que no se conoce el proceso histórico, el cuadro histórico de la verdad. Este cuadro histórico no lo conocen porque yo hoy en día vuelvo y repito, no, sí, sí, toda la escritura, claro, porque yo ya la tengo, ya la iglesia me lo dogmatizó y todo y me dijo, reconoció cuáles eran inspirados y cuáles no. Pero entonces, ¿a partir de cuándo? Y si vamos al partir del momento que fue escrito, no podía estar hablando de lo que no está escrito. Eso es lo que está diciendo él ahí y es lo que podemos mostrar con este cuadro y tiene toda, pero toda la lógica del mundo.
porque entonces nunca es un ciclo que nunca se cierra. Pero bueno, eso ya quizás para otro momento. Y ni siquiera para otro momento. Me gustaría ahora pasar a Luis, porque esto podría, me gustaría lanzárselo a Luis. Ok, está el canon y dijimos, Bueno, ahí entra Luis, que es el otro judío que está con ellos ahí. Yo no, solamente les voy a mostrar algo ahí y luego el que quiera, pues, les puedo dejar el video de ellos, el original abajo. Eh, bueno, eh, para que quiera pues verlo, pero igual recuerden que ellos no son cristianos, ellos buscan cómo tumbar todas las doctrinas cristianas. Ellos son judíos, enseñan judaísmo, no creen que nuestro Señor Jesucristo sea el Mesías, no lo reconocieron como el Mesías. Así que yo solamente les estoy mostrando esto de ellos porque son el primer pueblo de Dios y ellos tienen argumentos muy fuertes para demostrar que Jesús no era sola escritura. Solamente lo estoy haciendo por eso, pero vuelvo y repito, no es para que ustedes de pronto se dejen confundir por ellos, porque ellos no aceptan y no creen en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces va a entrar, yo quiero que vean algo, porque de ahí en adelante lo que van a hacer es mostrar cómo un montón de los apóstoles utilizaron en la escritura canónica que nosotros tenemos libros apócrifos del Antiguo Testamento. Eso es lo que va a mostrar. Pero bueno, vamos a mirar acá. en la época de Jesús, ¿qué canon? ¿Ok? Pero bueno, digamos que ya canonizaron una época. Bueno, ojo, en la época de Jesús, ¿qué canon? ¿La vas a decir por qué? Porque en la época de Jesús ellos no tenían un canon establecido. De hecho, los saduceos solamente creían en los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá. Los fariseos creían en lo que hoy en día es la Tanakh, que serían los 39. Es decir, en la Torá, en los Nevi'im y en los Ketuvim, los profetas y otros escritos. Y los judíos de la diáspora, los de la dispersión, sí tenían la Septuaginta, que es la de 46. Pero ellos no tenían un canon establecido. De hecho, el canon de la Tanakh, ellos lo hacen en Yavnia hacia los años 90 o 100, es decir, 60 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo vino, y esto lo explico en el curso de Biblia en mi otro canal, Mario Ancísar, todo completo lo explico ahí, ellos no tenían un canon establecido. Ahí les explico eso. Pero bueno, él no lo va a profundizar, solamente lo menciona y vamos a escuchar un poquitico más. Pero luego el Nuevo Testamento es otro canon. Entonces, cuando llega una persona me dice, la sola escritura es el canon que tenemos. Pero, ¿y qué tal? Y es más, como tú dices, ¿cuáles son los criterios para haber determinado que ese es el canon bíblico? Me gustaría preguntarte a ti, Luis. Bueno, esos criterios yo se los doy a ustedes porque la iglesia se utilizó unos criterios, se los doy en ese curso, pero pues aquí solamente lo menciono. Quiero motivarlos a que vean ese curso completo. ¿Consideras que se puede explicar aspectos del cristianismo basado en los textos apócrifos? Para los que no conocen, los textos apócrifos son aquellos libros de este mismo periodo, el segundo templo, entre el primero y el segundo templo, que no entraron Miren, ahí está, miren, lo congelo acá un momentico. en el canon. Vamos a ver si lo logro coger una imagen mucho mejor. Vamos a ver, perdón. No entraron en el Mire, apócrifos del Antiguo Testamento. Ahí está, mire, apócrifos del Antiguo Testamento. Es una cantidad de libros del Antiguo Testamento apócrifos, es decir, que no forman parte del canon de la Biblia que los judíos manejan, que obviamente es el Antiguo Testamento, pero no el Nuevo, porque ellos no creen en nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces ellos lo que van a explicar de aquí en adelante, porque lo voy a dejar aquí, es cómo los escritores del Nuevo Testamento tomaron un montón de historias, de textos, incluso de libros que son apócrifos del Antiguo Testamento. Y lo quería mencionar por lo siguiente, por este problema que hay con los protestantes, por los 7 libros que no se encuentran en las Biblias protestantes, que ellos llaman deuterocanónicos o los llaman apócrifos. Ellos dicen que esos libros no son inspirados por Dios, y no los reconocen, y no sé qué, y no sé cuántas, y dicen un montón de cosas. Pero ellos no se dan cuenta que los escritores del Nuevo Testamento, en los libros que tenemos como canónicos, utilizaron libros apócrifos del Antiguo Testamento. Y eso es lo que van a explicar ellos ahí. Así que pues como lo que más me interesa en este momento es simplemente demostrar que el judaísmo, el primer pueblo de Dios, no es solo la escritura, entonces yo voy a dejar la redacción por acá. La voy a dejar por acá.
creo que los elementos que ellos nos dieron, creo que los argumentos que dieron para demostrar que Jesús no era sola escritura, sino que Jesús era escritura y tradición oral, fueron muy claros. Al menos el de la cena pascual, repito, al menos el de la cena pascual es completamente claro de que Jesús usó la tradición escrita y usó la tradición oral. Que por tanto nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles no eran sola escritura. Bueno, solamente era esto. De aquí en adelante voy a seguir desmontando o refutando todos aquellos textos bíblicos que dan los protestantes para defender la sola escritura con el cuadro histórico y la verdad que ya les mostré. Así que los judíos los dejamos por acá y ya nos vamos a concentrar de aquí en adelante solamente en protestantes hablando de la sola escritura y los vamos a refutar con el cuadro histórico de la verdad. Y pues obviamente quienes no han visto el video anterior, que es el video donde este señor Jaco está hablando con Carlos Veloz, bien interesante lo que él dice ahí, donde vimos a uno exaltado, gritón, nervioso, y el otro muy tranquilo, muy culto, esperando que le dieran la oportunidad de hablar, y cuando tenía que hablar decía lo que era preciso y se lo pasó pidiendo permiso para preguntar, y bueno, el otro es la estrategia de él, si le funciona así es él, y hay gente que le cree y le sigue, pero bueno, él solamente para mostrar lo que es una persona culta, de lo que es una persona que parece que las cosas le funcionan y que seguro lo hace porque le da mérito, muchos réditos, la gente ve sus videos, lo ve como un valiente y pues le sirven para tener vistas y bueno, todas esas cosas que mucha gente hace solamente por tener vistas, sin importar mucho la forma como los demás lo ven y la forma como personas que los vemos y decimos, bueno, no solamente analizamos lo que están debatiendo, sino que analizamos cómo se pone cada persona, cómo actúa cada persona, pues parece que a algunos no les importa eso. Y en ese sentido sí hay que rescatar pues que este señor fue muy respetuoso y el otro, bueno, no voy a decir nada porque ese sí es, de hecho, pertenece a la Alianza Anticatólica y es terrible, pero bueno, dejémoslo ahí nomás. De aquí en adelante, como les digo, vamos a seguir reaccionando, pero ya dejamos a los judíos ahí. Hasta ahí los voy a dejar. Bien, hermanos, sin más, si ya llegaron hasta el final del video, esto lo hago simplemente para que ustedes lo analicen, lo tengan en cuenta, son elementos importantes que nos pueden ayudar a profundizar, a analizar, a discernir, a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para descubrir, a ver, y este tema que es el tema, porque el tema que ha dividido al cristianismo es este tema de la sola escritura, porque basados en la sola escritura tenemos 100.000 iglesias peleando unas con otras, diciéndose la única iglesia de Jesús, la verdadera, pero con doctrinas diferentes. Tenemos a los testigos de Jehová diciendo que Jesucristo no es Dios. Tenemos a los pentecostales unicitarios diciendo que Jesús es la misma persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es la misma persona. En fin, tenemos un montón de cosas extrañas y raras, un montón de doctrinas, y todo eso es justificado por este tema de la sola escritura. Que de hecho en el tema que yo trabajo en el otro canal, en un video que llama específicamente así dentro de la serie del curso de Biblia, hay un video que llama la sola escritura y yo les doy los 10 grandes problemas que tiene la sola escritura. Entre ellos legaliza herejías, entre ellos contradice a nuestro Señor Jesucristo, entre ellos promulga la proliferación de sectas y faltas de doctrinas, etc. Así los dejo para el que lo quiera ver, así que bueno, si llegaron hasta el final, suscríbanse al canal, denle like, toquen la campanita de notificaciones, compártanlo con familiares, amigos, conocidos y en otros grupos, pues para que ellos también tengan la posibilidad de escuchar todo esto, analizarlo y pedirle al Espíritu Santo que los ayude a llegar a la verdad. Sin más, me despido de todos ustedes, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo para todos.